Bienvenidos a Código Femenino. En lo que va del año, Estados Unidos ha registrado más de 200 tiroteos masivos y muchos involucran adolescentes y jóvenes adultos. Tan solo en las últimas semanas hemos visto casos devastadores como el asesinato de la jovencita Gabriela Nicole aquí en Puerto Rico y el ataque de Charlie Kirk. ¿Qué está pasando? ¿Qué factores están impulsando esta ola de violencia juvenil? Hoy conversamos con el psicólogo Hilby Carmona. Él es especialista en conducta de adolescentes y jóvenes adultos para entender las causas profundas y buscar soluciones como familia, comunidad y país. Muy buenas noches, Hilby, y gracias por estar con nosotros. Este podcast ha llegado a ustedes gracias a Belladonna Medical Wellness y RI Media. Hilby, gracias por aceptar nuestra invitación. Esta es la primera vez en Código Femenino en esta segunda temporada, lamentablemente con un tema que ha estado muy resonante con no solamente aquí en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos y realmente en el mundo, porque estamos viendo cómo nuestros jóvenes adultos cada día se convierten más agresivos, menos tolerantes. No sé si han perdido el miedo a Dios, como dicen algunos abuelos, o qué está sucediendo. En tu experiencia, Hilby, ¿cómo tú puedes explicar este aumento en incidencias de violencia en jóvenes adultos? Claro, primero que todo, encantadísimo es de estar compartiendo contigo en esta nueva experiencia, sobre todo porque de alguna manera yo estoy muy seguro que la información que tú llevas, no tan solo impacta momentáneamente, sino que se queda para la posteridad, y eso es una de las cosas importantes. Pues mira, yendo al tema, nosotros hemos estado observando todas estas situaciones de violencia y hay varios factores. El primer factor es el de la propia juventud, el proceso de la adolescencia, que usualmente va desde los 10 años hasta los 17, pero que hoy, cuando hacemos estudios del cerebro, sabemos que hasta los 25 el cerebro del ser humano puede ser un cerebro adolescente. Así que por naturaleza tenemos que sucede una cosa en el cerebro de ese ser humano, que es que en la parte frontal del cerebro, que es la que tiene que ver con la toma de decisiones, con considerar a los demás, con frenarme y con mirar las cosas de una manera distinta, está haciendo un cambio vertiginoso. Y la segunda parte del cerebro, que es la que tiene que ver con las emociones, esa está a flor de piel. Así que primero que nada, tenemos un componente humano, que es que ese joven va a tener unas características y una tendencia hacia la agresividad. Claro, me gustaría que distinguiéramos la agresividad de la violencia. Todos nosotros, de alguna manera, cuando nos lastiman, cuando nos molestan, cuando podemos ser agresivos, que es una reacción de alguna manera hacia una situación. Pero la violencia tiene un propósito. Y es que yo necesito, a través de la violencia, hacerle algo malo a alguien, hacer doler a alguien. Así que la intención es causar daño. Así que viendo ese primer factor, tenemos otro segundo factor que es sumamente importante, y es la crianza. Los últimos años estamos teniendo una crianza un poquito más laxa, donde los padres le dicen a sus hijos: tú eres la cosa más maravillosa del mundo, no te puedes dejar de nadie. Así que ya ese niñito de momento está creándose que yo tengo que estar peleándome con todo el mundo para sobrevivir. Y una tercera que es sumamente importante y que a veces no se toma en consideración es la exposición a los medios y la música violenta. Nosotros no queremos que nuestros hijos actúen de manera violenta. Sin embargo, dejamos que a través de diferentes programas, a través de YouTube, a través de los juegos de video, vean cosas violentas. No queremos que nuestros niños hablen malos ni que se expongan a la sexualidad temprano, pero la música que escuchan, y yo como papá muchas veces auspicio, le pago ese boleto para ir allí, voy con él, porque creo que lo hago bien, pero no tengo un punto de comparación para esa situación. Porque lamentablemente nosotros no estuvimos expuestos a eso. O sea, si nuestra música pues tenía algún contenido sexy o algún contenido íntimo,
Sin embargo, a Claro. pesar de que yo creo que igual que tú, pues nosotros nos criamos en esa época donde empezaba el reggaetón y sí estaba la tiradera y sí estaba el reggaetón estadounidense que empezó a convertirse gángster, pero era un gángster que era tipo película. Realmente no nos afectaba a nosotros directamente. Ahora estamos viendo que que los cantantes se están convirtiendo o están mencionando lo que es la política y lo que es la política de las personas. En este caso, Charlie Kirk, que recientemente lo asesinó este joven republicano, un joven de familia. Claro. Conozco sus ideologías, sí, ciertamente tiene que haber sido alguien enfermo, pero ¿qué provoca un joven que supuestamente tenía buenas notas, que iba a la iglesia todos los domingos, de una familia que el padre fue sheriff, que estaba en law enforcement? ¿Qué hace un jovencito con esta crianza? Tomar un rifle, montarse o sea, premeditadamente tomar todos estos pasos, porque en algún paso él pudo haber dicho, caramba, esto está mal, pero no, él tomó cada paso hasta treparse encima de un techo para matar a alguien porque su ideología no estaba a la par con la mía. ¿Qué provoca una persona así? Claro, claro. ¿Sabes por qué? Es porque esta es una generación y lo tenemos que hablar claro para poder cambiar, transformar y ayudar a los jóvenes. Que es I'm okay, you are not okay. Entonces, cuando somos una generación de esa naturaleza, ese es el que, cuando lo miramos desde esa perspectiva, y ya yo te he dicho a ti como padre o como familiar, no te dejes de nadie, entonces yo no puedo tolerar que otro difiera de mí, que otro tenga una visión distinta y que entienda que el ser humano, nosotros hemos hablado por los últimos años de la diversidad, pero esa diversidad nosotros no la llevamos a la práctica, solamente de palabra, no la llevamos a la práctica. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos viendo muchas veces unas familias, para hablarte del caso del asesino de Kirk, que aunque los padres pueden ser de alguna manera estar presentes, estar amorosos, pero llegó un momento donde dejaron a ese hijo que se criara por sí mismo, que de alguna manera se expusiera a diferentes cosas sin la supervisión de los padres. Entonces, cuando miras la historia de este joven, que su papá era sheriff, es una persona muy estricta, pero que no podía sentarse a dialogar. Yo no tengo ninguna duda de que probablemente este joven de alguna manera desde muy pequeño estuvo expuesto, ya sea porque él quiso, porque alguien lo expuso, a experiencias de violencia, a juegos violentos que lo que hacen es que de alguna manera desensibilizan al otro ser humano. Y esa es una de las cosas importantes. En el caso de Puerto Rico, hay otra cosa, que es que nosotros estamos viviendo en unas comunidades donde la violencia se está normalizando. Así que yo haría esas dos grandes. Antes de hacer el switch, Vicky, disculpa que te interrumpa, porque quiero hacer ese switch de un caso en específico que suena y que puede ser muy parecido a otros. En el caso también de el asesinato de Charlie Kirk, este joven aparentemente estuvo expuesto a armas de fuego, iban a cazar. O sea, el tiro que él hizo fue fue como un football field. O sea, y no sé si has ido a un partido de fútbol que es larguísimo, el fútbol Claro. americano. Era como, Americano. era una distancia. Él tenía un rifle a sus 22 años que tipo Army, con un lente tipo Army, o sea, Fuerzas Armadas. Estamos hablando que este muchacho debe estar expuesto en una temprana edad a utilizar ese tipo de rifle, porque de un tiro terminó con la vida de esta persona. Así que también estamos expuestos y creo en el amendment de portar armas, pero hay que tener
Hay que tener cuidado con eso y aquí en Puerto Rico se nos hace mucho más difícil y hay unos background checks extensos para tener un arma, donde en Estados Unidos en 24, te chequean la licencia y sale con el rifle que te dé la gana si tienes más de 18 años. Antes de poder beber, Claro, es tener un arma de fuego. claro. Y una de las cosas importantes, Geraldine, es el hecho de que nosotros quizás estamos pasando a la sociedad por alto, de que cuando tú miras los problemas de salud mental a nivel mundial son altos. Cuando tú miras el problema de salud mental, por ejemplo, 1 de cada 7 personas tiene depresión. 1 de cada 7 personas o de cada 10 personas tiene un trastorno de ansiedad. Así que cuando lo sumamos en 14 hay 2, 3 personas que de alguna manera tienen una situación de esa más naturales. Así que tenemos padres que probablemente tengan un problema de salud mental criando y tenemos niños que a muy temprana edad su mente no está bastante clara con respecto a las decisiones que tienen que tomar. Y entonces poco a poco van desensibilizándose, es decir, perdiendo ese respeto por la vida, ese respeto por el otro. Y cuando tú haces eso, para ti es bien difícil hacer actos en contra de otra persona. Y a eso entonces venimos para Puerto Rico en el caso de Gabriela Nicole con apenas 15 años, entiendo que era lo que tenía, 15 años cuando la mataron. La premeditación, el acoso continuo que llevó a finiquitar la vida de esa joven, incitado por la madre de la jovencita que culminó la vida de esta joven, de lo que sabemos ahora, porque hay una ley de mordaza y no conocemos los otros factores, no conocemos si hubo más de esas 2 personas que apuñalaron a esta jovencita, ya veremos más adelante. Sin embargo, Hildy, eso a mí me ha impactado, porque mira que yo he estado expuesta y yo he seguido violencia doméstica, que nosotros hemos hablado en diferentes ocasiones, de diferentes maneras y de diferentes enfoques. Pero este caso a mí me ha tocado porque yo soy madre, yo tengo 2 hijos y nunca, primero para empezar, nunca le he levantado la mano y me respetan por amor, no por miedo. Entonces yo digo, hay muchas preguntas que te quiero hacer sobre este tema. Pero el modelo a seguir, o sea, yo me pongo en los zapatos de esa niña en esa época, que mi madre era es lo máximo, pero en esa época, o sea, uno ve como Dios y mamita, realmente. Lo que me diga mi madre es ley, porque ella me ama más que nadie y ella es la que, ella está correcta. ¿Qué provoca una madre que ya tiene su cerebrito desarrollado, hacer que su hija cometa y continúe acosando a esta joven hasta matarla? Claro, pues una de las cosas importantes es que algo que tenemos que admitir en Puerto Rico es que vivimos en una sociedad que somos violentos. Eso es lo primero. Y cuando yo he dado, por ejemplo, mis conferencias, en estos días estaba en una, alguien me dijo, no, que nosotros no somos violentos, sí, pero yo hago cortes de pastelillo, si alguien me rebasa, yo le desmiento a la madre. O sea, en realidad, cuando nosotros hacemos una evaluación, somos una sociedad que no todo el mundo, pero hay muchísima violencia y nosotros hemos normalizado ese tipo de cosas. En Y los, en me- casos en los medios de televisión recientemente regresó este hombre a la radio sin ninguna consecuencia. claro, Por lo menos no han notificado la consecuencia. Estamos normalizando el que nos falten el respeto. Los líderes de este país, es uso y costumbre, mientras más falta de respeto tú le hagas a un servidor público, más normales y más cool tú eres y más ratings tienes. claro, definitivamente. Entonces, eso que nosotros estamos viendo es el reflejo de lo que ocurre en muchos hogares de Puerto Rico, de lo que ocurre en muchas comunidades, que de alguna manera, poco a poco, quizás pues por las frustraciones que las personas tienen y quizás también porque ha sido acumulativo en que la gente se ha acostumbrado a que hacerle daño a otro, lastimar a otro, para yo hacer valer mis derechos, está cool. Y entonces esa es una de las cosas importantes. Cuando nosotros vemos este caso, es un caso que yo te diría que en los últimos 15, 20 años
de Puerto Rico es un caso espeluznante. O sea, estamos hablando de que cuando uno ejerce la violencia de esa naturaleza, no es lo mismo tú tomar un arma y matar a alguien a una distancia que tú hacerlo a puñalada. O sea, la sensación es una sensación que para el ser humano es bien desagradable. Sin hablarte de cómo se siente el olor a la sangre, todas ese tipo de cosas, esa mente de esa joven, claro, de alguna manera su enojo, su frustración, y también el que los otros los estuvieran diciendo, también el que probablemente su madre le estuviera diciendo que lo que estaba haciendo era correcto. Sí, no ¿Cómo hizo esta lo incitó. para- O sea, otras personas dicen que ella no solamente le dijo que era correcto, ella le incitó. O sea, le está Claro. eruptando, estaban aguantando personas para que no ayudaran a esta jovencita. Realmente cuando hablo de esto me da esta frustración porque es que yo no puedo imaginarme cómo puede sentirse la mamá de esa jovencita, la familia de esa jovencita. Y la jovencita que tuvo que, los padres tuvieron que moverla de escuela para que pararan de acosarla y aún así la siguieron para seguir acosándola. O sea, esto no solamente es premeditado, esto se va por encima de premeditación. Entonces, te pregunto, en el cerebro de esta joven, al no estar desarrollado adecuadamente, ¿crees que es justo que la juzguen como mayor de edad? Como psicólogo. Mira, lo que sucede es que como si habláramos de lo que los últimos estudios en el cerebro, comencé diciéndote que hasta los 25 años el cerebro es un cerebro de adolescente. Sin embargo, no significa que una persona sepa lo que está haciendo y sepa cuáles son las consecuencias de lo que está haciendo. Y obviamente, pues ahora mismo que ya está siendo evaluada por un psicólogo del Estado, una de las cosas que va a evaluar, no porque ese psicólogo o esa psicóloga la mire y le cuenten una historia, no, hay unas pruebas específicas que son unas pruebas de personalidad que me van a decir varias cosas. Si la joven en este momento está consciente de lo que está viviendo, si al momento de cometer los hechos esa joven estaba consciente y si está mintiendo, porque hay unas pruebas de algo que se llama malingering, que es que yo me di cuenta si esa persona me está intentando hacer una ficción con respecto a su historia. Así que depende de qué es lo que la muchacha conoce, depende de cuál es su historia de vida, depende de un historial, que aquí hay algo que me levanto la banderita roja, es el historial del acoso. O sea, esta fue la consecuencia final de un bullying. Y la gente que nos está escuchando, ese público maravilloso, tiene que entender que hay veces que nosotros pensamos que el bullying es una tontería, pero el bullying va incrementando cuando no lo trabajamos hasta poder llegar a lo que ha llegado, que es la consecuencia de la muerte. Y esa es la preocupación que yo tengo, que no fue un evento aislado. Me encontré con una amiga, me peleé por un novio y en ese coraje la maté, sino que yo vengo con un patrón de hace tiempo de querer hacerle daño a esta persona y eso fue incrementando hasta el punto que le quité la vida. Esa es mi preocupación como psicólogo y que esta situación obviamente se repita con otros jóvenes. Y a eso es que voy, Hilvi, como madre, como psicólogo, como miembro de la comunidad y de este país. ¿Qué podemos hacer como sociedad para ir detectando esas banderas rojas y ayudar a nuestros hijos? Hay algunos hijos que vienen de familias normales, hay hermanos que son o gemelos o hermanos de la misma madre, mismo padre, con 1 año, 2 años de diferencia, sin embargo, con la misma crianza, y son diferentes, o sea, son del cielo a la tierra, son la luna y el sol. ¿Cuáles son esas banderas rojas que nosotros debemos de estar pendientes para que esa situación podamos al menos prevenirla, al menos hacernos acercarnos? Porque callar es otorgar. El ver que alguien está haciendo algo mal y no involucrarse entiendo que es cómplice de lo que puede suceder. Así que, ¿qué recomendación nosotros podemos ofrecerle a nuestra audiencia esta noche que nos ayude
a prevenir o por lo menos podemos ayudar a estos jovencitos a no proceder con algo que los puede llevar a la cárcel, que puede hacerle daño a los demás, que le puede hacer daño a un ser querido. Claro, lo primero es esto que estamos haciendo esta noche. Es que dejemos de lado el no hablar de temas que pueden ser dolorosos y nosotros educar a la gente con respecto a la violencia, a lo que es la violencia, traer ejemplos contundentes, pero al mismo tiempo traer unas herramientas para manejarlo. Y otra cosa que yo siempre he propuesto y que por alguna razón no se ha dado, porque no han habido los auspiciadores para eso, de unos proyectos que tengan que ver con Parental Skill Training. Parece que no, pero yo voy a tener que enseñar a los papás cuáles son las herramientas necesarias para la crianza. Porque nosotros tenemos un grupo de padres que son trabajadores, que tienen muchas cosas que hacer, y entonces, ¿qué pasa? Decido que quien eduque a mis hijos es la televisión, es el celular o son los medios. Y tengo otros padres que no. El colegio tiene la culpa porque no está criando adecuadamente y se nos olvida que la crianza está en nosotros. Exactamente. Y que la crianza tiene un propósito, y es que yo voy a hacer que ese ser humano pueda valerse por sí mismo cuando yo no esté bien. Así que tienes ese sector, el de personas que tienen muchos compromisos, pero tienes otro sector, el grupo de personas que no hacen absolutamente nada, que viven un ocio, que solamente estoy perdiendo allí mi tiempo, que no hago nada productivo. Entonces ese niño tiene que ir a la escuela o tiene que ir al colegio, pero cuando regreso a mi casa, veo que en mi casa no pasa absolutamente nada. Veo que en mi casa, obviamente, pues mi mamá o mi papá, si es que son las personas que me crían, porque hoy sabemos que los abuelos son una fuente importante de la crianza. Entonces el papá y la mamá están allí para dar disciplina, pero el abuelo está allí para consentir. Así que una de las cosas importantes que debemos trabajar es cómo nosotros podemos hacer o ofrecer unas herramientas que comiencen con los padres, porque hay una cosa importante que es que los valores nuestros tienen que cambiar. Nosotros tenemos que hacer un rediseño como sociedad de cuáles son esos valores que nosotros tenemos que tener. Que número uno es el valor a la vida, el valor a la dignidad del otro, aunque el otro difiera. Pero lo más curioso de todo es que en los últimos años, cuando yo digo que valoro al otro, solamente valoro a la minoría. Y cuando yo pongo el foco en un grupo particular, pues entonces yo me olvido de que todo el mundo es igual siendo diferente. Así que esa es una de las cosas importantes. Según yo tengo que respetar y adoro a la población LGBTQ+, también yo tengo que respetar al pastor, al sacerdote. Tengo que hacer eso, porque si no, somos una sociedad incompleta, somos una sociedad polarizada, y cuando nos polarizamos, volvemos a que si tú no piensas como yo, pues eres menos que yo. Y ahí es donde tenemos el problema mayor. Yo quiero enfocarme un poquitito porque no estoy quitándole a los abuelos. Yo sé que los abuelos están tratando de hacer el mejor trabajo que uno puede con lo que tiene, a pesar que, pues, el ser abuelo es eso, el significado de ser el pan, el amigo, el que consiente. Sin embargo, estamos viendo que están criando y algunos le están haciendo espectacularmente bien con los pocos recursos que tienen. Sin embargo, una vez en la adolescencia empieza el reto, el desafío de muchos jóvenes, la famosa rebeldía, como están los Terrible Twos. Hay muchos que pasan por la rebeldía y algunas veces no es ni conscientemente. Hormonas están volando por otros lados, están sucediendo cosas fuera de su control. Por eso es que nosotros como padres tenemos que tomar riendas de ese asunto y ser más vigilante, o sea, estar más consciente. Aware. We have to be aware. ¿Dónde están nuestros hijos? No es seguirlos, no ser stalkers. Pero señores, si tú le das un teléfono, ese joven es menor de edad y ellos pueden decir, tú no confías en mí. ¿Tú sabes qué? No, yo no confío en ti porque los jóvenes
ese cerebro, como tú dijiste al principio, está creciendo, se dejan llevar por los demás. Si yo te estoy dando ese teléfono, yo tengo el derecho de ponerte donde tú estás. Vamos a empezar por ahí. ¿Con quién se está asociando su hijo? ¿O está solo todo el tiempo metido en los videojuegos? Señores, pongan esos muchachos en deporte. Pongan esos muchachos a socializarse con personas buenas en un grupo de la iglesia. Sé parte de una comunidad para que hablen, se miren a los ojos. Todo es virtual. Todo es en videojuegos, vives otro mundo y ese mundo puede ser bueno, pero también puede ser horrible, Hildy. Tenés Claro, que tomar claro. Y una de las cosas importantes, Geraldine, es el hecho de que yo, sobre todo en la adolescencia, es el punto más importante donde tiene que haber una comunicación efectiva con los hijos. ¿Por qué? Porque yo le voy a enseñar a mi hijo a cómo regular sus emociones. Y para yo poder ayudarlo a regular sus emociones, pues yo necesito saber que él pueda expresar cómo se siente. Y para eso no puede ser comunicarme con él una vez a la semana o tocar en la puerta, decirle que la comida está hecha, que el desayuno está hecho o que tiene que ir a cenar. No, nosotros tenemos que mirar a nuestros hijos, tenemos que evaluar cuál es su demeanor para saber cómo poderlos ayudar. Y muchas de las veces, mira mi preocupación con la crianza de los abuelos, que es extraordinaria, pero es que en muchas ocasiones ese abuelo tiene la intención de ayudar, pero a pesar de que él pueda dar unas directrices, mamá y papá van a hacer lo que le da la gana. Así que entró en este choque. Y entonces si abuelo tiene que poner una disciplina fuerte, pues ya ese abuelo, que es la función que tiene de ser cariñoso, de llevar, pues ya el abuelo no lo puede hacer y se frustra muchísimo. Y lo otro, ¿sabes qué tiene que ver con el lenguaje? Tú sabes que en mi vida yo trabajo con muchos adolescentes. Ayer voy a ver una paciente y después que termino de hablar con ella, me dice, ¿sabes qué, doctor? Me encantó las barras que tiraste. Y yo me le quedo mirando. Me dijo, pues las barras son los quotes. Wow, el lingo, Para que lingo, sí. Y yo que trabajo con ellos todo el tiempo, yo lo aprendí ayer que eso era un lenguaje que ellos tienen. Así que yo también tengo que saber cuál es el lenguaje que se comunican los jóvenes, cuál es el lenguaje de sus mensajes de texto para saber si su conducta es de violencia, si su conducta es sexualizada, si están siendo víctimas de bullying. Mira lo que le pasa a muchos jóvenes. Nosotros le enseñamos a los jóvenes que tienen que denunciar una conducta de esta naturaleza. Voy y lo denuncio en la escuela. Obviamente a la otra parte tengo que llamarla. Y entonces, ¿qué sucede? Como no hay una supervisión adecuada en la escuela o en el colegio, ese joven lo siguen revictimizando. Entonces dices que yo me tengo que quedar callado, porque si yo hablo me va a ir peor. Así que la escuela también tiene una función que no es solamente que vean un papel que diga estoy en contra del bullying, sino que eduquen a su facultad, a todos sus empleados, para que sepan qué palabras yo puedo utilizar que pueden promover ese bullying y cómo yo trabajar con eso. Esas son, yo creo que, dos mecanismos importantes. Y el tercero son los medios. Los medios tenemos una responsabilidad porque llegamos a muchas personas y aunque el sensacionalismo es lo que vende porque eso es lo que hemos vendido. Pero cuando yo comienzo a traer y aportar nuevas ideas, cosas bonitas, pues eventualmente enseño a las próximas generaciones que ese tiene que ser nuestro norte. Sin embargo, me estoy acordando de la primera cancelación de Cobo Santa Rosa, que fueron los medios, precisamente los auspiciadores, que a raíz de solidarizarse con la negatividad que estaba comunicando en ese momento la Comay, que en ese momento no, pero en ese momento que estamos hablando, cancelaron los auspicios y lamentablemente estamos hablando de dólares y centavos, y por eso devuelven a Jimmy Kimmel y defienden el primer amendment. Todo lamentablemente en este mundo está limitándose a dólares y centavos y rating, pero el tiempo nos traiciona. Brevemente, Hilby, un mensaje que quieras ofrecerle a nuestra audiencia para ayudar a esos padres y a estas comunidades a ver esas señales y prevenir la violencia que están ocurriendo en nuestra escuela, en nuestras comunidades.
Claro, número uno, que todos nosotros pasamos por una serie de experiencias, pero lo que somos hoy se debe a esas, de alguna manera, límites saludables que nosotros tuvimos. Así que eso es sumamente importante, que usted pueda ponerle a sus hijos unos límites saludables. Lo segundo es que tenemos que trabajar un poco con las emociones, con la regulación emocional, y que el niño pueda, o el joven, expresar cuáles son sus emociones de una manera adecuada. Y lo tercero es que nosotros sepamos que somos seres de luz, y que si somos padres, nosotros tenemos que reflejarle la luz a nuestros jóvenes, y también tenemos que hacerles saber que muy en su interior, a pesar de que tengan todos estos cambios hormonales, también son luz para las demás personas, y que llegar a viejo y que llegar a ser una persona adulto es una espectacular y extraordinaria experiencia, y que ellos no deben saltarse su etapa para poder alcanzar lo que sueña hacer. Así que esa sería mi exhortación para esos maravillosos públicos que nos están viendo. Muchísimas gracias, Elvic. Para más información sobre cómo seguirlo, sobre seguirlo en las redes sociales y en el canal de YouTube, la información va a estar en pantalla. Y Hilvi, como de costumbre, gracias por dar luz a un tema doloroso, sin embargo, muy necesario. Como sociedad tenemos la responsabilidad de escuchar, intervenir a tiempo y reconstruir los lazos que nos unen. A nuestros oyentes, escuchemos con empatía. Abramos espacios de diálogo en casa y no normalicemos la agresividad. La paz comienza en nuestro hogar. Si este tema te motivó, comparte este episodio. Juntas podemos ser agentes de cambio. Esto fue Código Femenino. Hasta la próxima. Los espero.